Hey, Dios te bendiga, familia de Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga grandemente. Tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian es quien está contigo en este precioso día que el Dios de gloria pues nos permite vivir. Esto es Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. En este día traemos un contenido fresco, un contenido variado, un contenido que sabemos que va a ser de gran bendición para tu vida y para tu casa. Es necesario que tú entres al canal, que tú pues actives la campanita de notificación, que compartas, que le des like para que YouTube siga pues pasando estos videos y que se sigan expandiendo, porque es necesario que las buenas nuevas que aquí se están experimentando, que se están trayendo, pues más personas la conozcan. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial aquí en la casa. Él se estará presentando. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios bendiga a cada uno, Dios bendiga a la audiencia, a todos los que nos están viendo en diferentes lugares. Dios les bendiga, Dios les guarde y le cubra de manera en especial. Por aquí está su hermano Yomerkin Matos, siervo de Cristo primeramente, y luego evangelista del Señor. Amén. Rescatado del mundo para su misericordia. Aleluya, amén, amén. Excelente. Nosotros vamos a estar escuchando un poquito sobre la vida de nuestro hermano. Y usted que decía ahí, usted que está ahí pendiente, pues no se mueva porque Dios va a hablar a tu vida. ¿Quién es Yomerkin Matos? Amén, amén. Dios siga bendiciendo de manera en especial. Amén. Bueno, soy Yomerkin Matos, para así decirlo, siervo de Cristo, amén, como ya expresé en el momento anterior. Y nada, una persona que no tiene ese gran arraigue del mundo, para así decirlo, pero ciertamente con una experiencia, con una motivación hacia las cosas de Dios antes de ser evangélico. Muy bien. Y ciertamente, para dar inicio a este punto, me gustaría citar una palabra, la cual se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2, hablando de Nabucodonosor, que después de tener su experiencia, después de Dios establecerlo, entonces él dijo, conviene que yo declare las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Entonces, esta parte me identifica, porque ciertamente desde que Dios escogió a uno desde el vientre de su madre, pues ciertamente hay muchas señales. Las señales no simplemente están dentro del evangelio, las señales también están dentro desde que uno está en el mundo, que ya el enemigo se huelió, que usted es llamado, que usted es un escogido, pues inmediatamente comienza Dios a hacer muchas cosas. Así es. ¿Verdad? Comienza Dios a tratar de traerte, de convencerte, de que llamar tu atención, pero igualmente las tinieblas hacen su trabajo y es de tratar de que tú no puedes entrar a los caminos del Señor. Excelente. Esa es una pequeña introducción, pero a nosotros nos gustaría saber un poquito más tu infancia, cómo fue, cómo más o menos tú defines que fue tu niñez, los pros y los contras que tú atravesaste. Háblanos un poquito de ese tiempo. Amén, amén. En realidad, vengo de una familia que es humilde, para así decirlo, pero un padre que en verdad fue muy destacado en lo que es la bebida y en lo que tiene que ver con el alcohol. Wow. Y ciertamente esa es la parte que más nos destacó como familia, la parte del alcohol, la parte de la bebida, porque traíamos ya como la genealogía de él, que fue el que prácticamente o pudimos ver en él todos esos detalles. En mi infancia fui una persona normal, sencilla. Ahora, ya cuando empieza a recorrer el tiempo, que empieza la adolescencia, empecé a caminar, empecé a expandirme en los barrios de mi campo, en los lugares, y empecé a lo que es tratar de darle seguimiento a lo que es la parte emocional a través de, para así decirlo, de mujeres. Ahora, ¿qué acontece? Luego, en coro de amigos, llegó un momento donde una persona quería convertirse al evangelio. Él quería convertirse y me dice a mí, a otra persona, fulano, quiero convertirme, vamos para la iglesia, acompáñenme. Sí. Pero nosotros a través de coro, porque muchas veces uno entra en el evangelio de esa manera, a través de coro, sí, vamos para allá, vamos a ver si es verdad que tú te vas a convertir, porque entendíamos que convertirse al evangelio no era cualquier cosa. Desde mucho tiempo que yo empecé a ver el evangelio, yo podía tener una visión siendo impío del evangelio, que el evangelio no era cualquier cosa, sino algo firme, algo que era para personas guerreras de verdad. Sí. Y en ese momento arrancamos para la iglesia. Yo con la edad como de algunos 16 años, me parece, pero cuando llegamos allá
yo lo que estoy a la expectativa de ver cómo la persona se va a convertir. Yo quería ver ese momento. Quería ver ese momento de la persona que va a convertirse. Y cuando él ciertamente termina la actividad, él hace el llamado, va y se convierte. Pero yo me quedo, mi amada, me quedo detrás en los bancos, esperando de manera a ver qué va a acontecer. Luego le hacen el llamado a la otra persona que anda conmigo, con miedo pasa y se convierte. Pero yo estoy ahí echando un pleito, siendo motivado, pero echando un pleito, porque yo no quiero tomar esa decisión. Exacto. Pero llegó el momento en el cual fui convencido, alguien se me acercó a mí y pasé hacia adelante. De ese momento yo acepté el llamado del Señor. Wow. Puede ser que para mí no fue algo normal, fue algo como cualquier cosa, pero créeme que desde el momento que me convertí al Señor, que mi nombre fue inscrito en el libro de la vida, desde ese momento yo sentí un cambio. Yo recuerdo que siendo adolescente, en mi casa había un radio, que yo era muy musiquero. Yo tenía todos los CD, la cinta de los bachateros, de fulano, era muy musiquero, pero inmediatamente yo entré al evangelio. Prácticamente inmediatamente busqué un CD de Stanislao Marino o una cinta, perdón, que no existía el CD todavía. Busqué una cinta y mi radio comenzó a tocar música cristiana y me sentía un evangélico de verdad hasta ese entonces. ¿Cómo impactó a tu familia esa decisión que tú tomaste, ya que todos estaban marcados por el vicio del alcohol y eso era lo que imperaba en tu familia? Cuando ellos ven que ya Yumel que no quiere beber, no quiere bailar bachata, ya no quiere estar en el medio, ¿cómo ellos lo tomaron? ¿Te hicieron la guerra o te apoyaron? Mira, en ese momento todavía la cosa no comienza de que abiertamente ahí. En adolescencia, luego yo me aparto, entré, pero creo que si duré una semana como evangélico, como adolescente al fin, yo me aparté. Bueno, de ahí ya comenzó una experiencia de vida, una juventud ya a buscar cosas de la calle, entretenimiento, para así decirle, coro de bebida. Luego entro en lo que es una familia. Amén, entro en lo que es una familia. Ahí empieza ya también a cambiar la cosa en el entorno, porque cuando tú eres llamado, recuérdate que el enemigo permite muchas cosas tratando de detener ese llamado, porque cuando Dios te llama puede acontecer lo que acontezca. Cuando Dios te eligió puede acontecer lo que acontezca. El enemigo tratará siempre de hacer el tiempo más largo, tratando de que no se pueda dar el momento de Dios. Pero cuando Dios llama a un hombre, ¿me entiendes? Cuando Dios llama a un hombre, no importa el tiempo que acontezca, llega el momento en el cual Dios trae a esa persona en el camino. Entonces entró una vida ya de familia, conocí a una muchacha, nos unimos entre casas, tuvimos un hijo. No fue una vida de verdad muy buena para mí. No fue una vida, porque entiendo que muchas veces cuando Dios te llama, aún tu relación que no te la dio Dios, no trae refrigerio. Porque hay cosas que van a acontecer. ¿Sabe para qué? Para Dios llamar tu atención. Amén. ¿Me entiendes? Hay personas que se unen y entienden que no son felices, que es lo que pasa, que yo amo a mi esposa, que amo a mi pareja, que amo mi hogar, pero no hay felicidad. Lo que pasa es que hay un llamado de parte de Dios y Dios está provocando con eso llamar tu atención, porque la felicidad del hombre está en los caminos de Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, amén. Tremendo. Y mire, usted nos está hablando de cosas muy importantes aquí, que es muy importante destacar, valga la redundancia. Usted, su tiempo en el evangelio fue bien cortito, estamos hablando de una semana, pero usted, en el periodo que usted duró apartado, fuera del camino del Señor, usted entra ya a lo que es ya un hogar en familia, pero usted nota que no hay felicidad, tal vez no hay paz, no hay coinonía, no hay comprensión, no hay un buen trato, y hay dificultades. Y hay gente que entiende que sin Dios su hogar puede funcionar. Hay gente que comprende que no necesita a Dios como centro para que su casa pueda mantenerse a flote. Sin embargo, usted es testigo y usted vivió esa experiencia y sabe y entiende que sin Dios una familia no puede prevalecer ni quedar ¿verdad? A flote ni poder salir adelante. Perfecto. ¿Qué usted pudo ver dentro de ese tiempo cuando usted estaba apartado del Señor? Como las cosas que le empezaban a salir mal, que usted decía, no, esto fue porque me fui, esto fue porque solté. Algunas cosas pasaron que le hicieron como analizar, wow, yo tenía que quedarme en el evangelio. Ciertamente todas esas cosas que acontecen en el transcurso de esa relación, ciertamente es para Dios llamar la atención.
yo me aferraba más a Dios en esos momentos. No era cristiano, pero me aferraba como a Dios. Yo sentía que necesitaba, aleluya, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces fueron tantas cosas que me acontecieron que en muchas ocasiones llegaba a reconciliarme. Camino al trabajo, en la calle, escuchaba un culto, escuchaba una actividad, gente predicando afuera, y yo tenía la necesidad. Había un vacío tremendo, Leonel. Había un vacío tremendo, de verdad que sí. No era feliz. Por más que quería, no era feliz. ¿Me entiendes? Ahora, ¿qué acontece? Sabemos que cuando Dios tiene algo preparado, aún así también las cosas que no son de Dios van a desvanecerse. Terminó la relación con esa pareja, con esa familia. Cuando termina la relación, entonces yo, para poder sacar un poco el problema sentimental que quedó, entonces volví a expandirme ya de una manera más en llena en la calle. A moverme lo que es bebida, lo que es colmadones, lo que es discoteca, a buscar mi felicidad, porque eso es lo que hace toda persona. Buscarle la felicidad debajo de la botella, en el alcohol o en la botella, amén. Sí. Entonces, cuando entro ya en ese panorama, aleluya, recuerdo que estando yo sentado tomando con una persona y estando ahí tomando, recuerdo que estaba bajo alcohol, escuché una voz que me habló y esa voz me dijo, levántate. Y yo me levanté. Cuando yo me levanté, que miré hacia el frente sin saber qué estoy mirando, esa voz me dijo, tú estás tomando ahí, pero mañana tú me vas a servir. Wow. Escucha eso. Yo nunca había escuchado algo tan tremendo como lo escuché ese día. Una persona borracho, bajo alcohol. ¿Sabe qué? Yo me reí. Yo me sonreí, así como cuando Sara se sonrió cuando escuchó la voz, amado, cuando le dijo que vas a tener un hijo, ¿verdad? Y sabiendo ella su condición, que no había forma de tenerlo, dice que ella se rió. Amén. Y el ángel le dijo, no, yo sé que te has reído. O sea, está dudando de esto. Y cuando yo escucho esa voz, yo me río yo mismo, me sonreí. Y esta voz, ¿qué es lo que ve? ¿Será que estoy loco? Y fue que Dios me dijo, aunque tú estás tomando ahí, aunque tú estás bebiendo, tú vas a ser cristiano. Amén. Por eso hay personas ahí que están hundidos en la botella, en el alcohol, y piensan que no hay manera de salir, piensan que no van a salir. No, mentira. Si Dios te llamó, tranquilo, solamente trata de escuchar la voz de Dios, y el día que Dios te hable, pon atención que Él va a hacer algo grande con cada uno de ustedes. Y cuando escuchas esa voz y esa palabra, ¿qué se despierta en ti a partir de ese día? ¿Qué sucede? ¿Qué cambios empiezan a surgir? Inmediatamente, créeme que la cosa empezó como a cambiar, empezó como a disminuir. Las cosas que yo adquiría en el mundo, en esas circunstancias, yo sentí que empezaron a menguar. Había momentos y me preguntaba, pero venga acá, di que yo hablando con Dios, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que ya no adquiero esto. Cosas que tú sabes que uno busca en el mundo, ya esto no lo quiero. Empecé como a sentir una lejanía. Empecé a sentir que todo como que empezó a apartarse de mí. Empecé a sentirme solo. Gloria al que reina para siempre. Había momentos que yo quería salir a buscar la paz, a buscar el momento de bebida. Y había momentos que yo salía de mi casa hacia la calle y del mismo lugar, en el mismo lugar que yo llegaba, yo quería devolverme para atrás. Wow. Porque entiendo que estaba Dios preparando el panorama. Amén. ¿Para qué? Para luego entonces hacer el llamado perfecto. Porque eso es lo que Dios hace. Dios prepara todo. Dios no hace nada desordenado. Esto no es a la ligera. Por eso hay personas que se convierten muchas veces a la ligera y muchas veces vuelven atrás. Porque yo entiendo que fue un momento de emoción. Amén. Aunque Dios lo marca como quiera. Pero Dios entiende que fue un momento de emoción. Dios lo utilizó para marcar esa persona como lo hizo conmigo. En ese momento para mí fue un momento de emoción. Pero desde ese momento Dios me marcó hasta llegar el momento perfecto cuando ya yo entro al camino de Cristo Jesús. ¿Y cómo fue ese día tan memorable, esa experiencia? ¿Cómo tú recuerdas que fue? Ay, el día Padre que te convertiste. Este punto es un punto que me da un poco de temor a hablarlo, porque me da, para decirlo, me da como vergüenza. ¿Por qué me da vergüenza? Yo fui una persona que, al ser enfocado mucho en el evangelio, me enfoqué mucho en lo que eran las siervas cristianas. Siendo yo impío, yo me enfoqué mucho en eso. Y yo entendía que una sierva cristiana
yo podía encontrar paz y tranquilidad porque era evangélica. Porque yo entendía que el evangélico no pelea, el evangélico no hace las cosas mal hechas. ¿Tú me estás entendiendo por dónde voy? Sí, el evangélico no hace las cosas mal hechas. Entonces yo tuve mucho enfoque en lo que eran las relaciones cristianas. Yo veía las parejas cristianas y yo decía, wow, yo quisiera estar en un mundo o un lugar así. Pero entonces, ¿qué acontece? Yo entiendo que Dios empezó, oye cómo Dios comienza, porque a veces no entendemos las cosas de Dios. Hay cosas que no parecen normales, pero Dios es el dueño de todo. Dios hace lo que sea y con lo que sea, para así decirlo. Así es. Dios preparó una persona dentro del evangelio para llamar mi atención y para que yo pudiese entrar al evangelio a través de esa persona. Porque yo entiendo que Dios entendía, no que Dios no podía hacerlo de otra manera, pero entiendo que como yo me destacaba en ese sentido, pues yo entiendo que Dios utilizó, tú sabes como cuando la gente pesca, ¿verdad que sí? Cuando la gente que pescan, que me van a escuchar, saben que para el anzuelo o para que el pez vaya al anzuelo, deben ponerle algo que al pez le gusta. Claro que sí. Entonces, eso aconteció conmigo. Dios empezó a mirarme, empezó a visualizarme y entiendo que empezó, bueno, puede ser que para él venir yo tengo que hacer esto y esto y esto. Bueno, pues así lo hizo. Puso algo que le gustaba el pez en el anzuelo, pues de esa manera, alabanza del Cordero Santo. De esa manera, mi amado, Dios me trajo a mí al camino del evangelio. Ok. Y entonces, esa persona a través de la cual usted se empieza a acercar al Señor y que se convierte, ¿cómo lo abordó? O sea, ¿cómo ella manejó? Porque estamos hablando de un inconverso y ella ya es creyente. ¿Cómo se dio esa temática ahí entre ustedes? Alabanza a Jesús. Ciertamente, sí, muy importante, ciertamente la pregunta. Hay que ver. Sí, claro. El varón impío, sí. Y usted está aquí, él está allá. ¿Cómo? Dígame, háblenos un poco, sáquenos de la duda. Sí, mira, tú sabes que después que yo estoy en el evangelio, que comienzo a conocer a Dios, entro en dimensión, entro a lo que es la profundidad, pues desde aquí yo puedo visualizar quién es o quién era esa persona en ese momento en el evangelio. Porque sabemos que hay mucha gente que son cristianos, pero no son personas fundadas o fundamentadas dentro del evangelio para poder rechazar ese tipo de oferta o ese tipo de tentación que puede llegar a su vida. Muy importante. O sea, dando a entender que esas son personas que Dios las va a utilizar para hacer cosas grandes con otras personas. En otras palabras, serán puentes, no porque Dios lo quiere, sino porque ellos empiezan a vivir en esa área. Bueno, esa persona, recuerdo que llega donde estoy en un coro de amigos. Yo era muy, para así decirlo, me gustaba mucho tratar de tirar cascaritas, como dicen por ahí. Y esa persona llega donde estoy yo, y yo le digo, pero sierva, usted no invita a uno a la iglesia, usted sabe, la artimaña, la artimaña del enemigo. Digo, sierva, pero usted no invita a uno a la iglesia. Yo con mi astucia. Sí. Y me dice, pero tú puedes ir, pues yo te invito entonces. Entonces yo le digo, pues está bien entonces, pásame a buscar mi casa. Yo vivía solo en ese tiempo, porque ya yo estaba solo. Pues está bien, sierva, pásame a buscar. Cuando yo me creía que era mentira, yo pensé que era relajando. Cuando estoy en la casa ya como a las 7:00 yo empecé, yo en mi casa tenía música, empezaba a practicar güira con música del mundo, porque estaba entrando ya en ese ámbito para tocar en el mundo. Y cuando estoy en la casa muy tranquilo, con un merengue ahí prendido, tú sabes, escucho que tocan la puerta, tum, 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 y salgo para afuera, yo me agarré la cabeza. Cuando veo que la sierva que me dijo que te voy a buscar, ahí está en la puerta. ¿Qué acontece? No pasó nadie. Bueno, sierva, le di cotorra, esto, aquello. Yo pensé que era mentira, esto, no me preparé. Vamos a dejarlo para otro día y punto. Pero desde ahí entonces comenzó ya una conversación con esa persona cristiana y yo impía. Ella siguió insistiendo hasta que usted la acompañó a la iglesia. Bueno, entiendo, si bien recuerdo que sí siguió insistiendo, pero mi intención no era esa, mi intención fue otra. Yo creo que lo que provocó que continuara el conversatorio entre ella y yo fue que mi intención fue otra. Yo lo que entré fue un convencimiento para provocar que ella pertenezca o tengamos una relación amorostica. Así, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando eso acontece, wow, fueron tantas cosas. Yo duré un tiempo con la persona, ella siendo cristiana, yo siendo impío, pero yo entendía que las cosas así como que no estaban bien.
Oye eso, yo siendo impío, más ella siendo aquí. cristiana, yo era el que entendía que la cosa no funcionaba bien. Okay. Yo recuerdo que en un momento, aleluya, yo estoy en un lugar de bebida. Un lugar de bebida. Ya Dios había tratado conmigo. Dios había tratado conmigo fuertemente. Y recuerdo que yo estoy por salir de la relación con ella. Porque entiendo que no es una relación correcta. Ella es cristiana. Claro. Yo soy impío. Yo la visitaba a ella en su casa. Pero yo, después que cuando la visitaba, yo venía de coros de calle. Pero viva y la visitaba porque entendía que había una relación. Y teníamos una relación de amores. Amén. Siendo ella cristiana y yo siendo impío. Amén. Pero ¿qué acontece? Pasó por la mente mía soltar eso porque entiendo que estaba haciendo daño. Pero ¿qué acontece? Yo escuché una voz que me dijo, no la suelte, porque si la suelta, ella se va a descarriar. Y si se descarria, entonces esa sangre correrá por tu cabeza. ¡Wow! Santo. Tú puedes entender Dios hablándole a un impío. Wow. Pero el propósito, Leonela, no era ella. El propósito era conmigo. ¿Tú puedes entender? Me decían, no la suelte, porque si la deja, entonces lo que acontezca con ella, yo lo voy a demandar de ti. Cuando acontece eso, yo sigo tranquilo en la relación con ella. Ella muy creyente, pero el objetivo de ella era que yo me convirtiese. No voy a quitar ese punto. En realidad, todo el tiempo el objetivo de ella fuera que te convierte. Conviértete, ven al camino. Sí. Ciertamente, ¿me entiendes? Para que no se quede atrás ese punto. Ella siempre insistió para que yo me convirtiese. Me insistió para que yo visitase. Creo que si lo hice 1 o 2 o 3 veces fue mucho. Pero ciertamente las cosas empezaron a funcionar de ese modo. ¿Qué día decides tomar la decisión? Perfecto. Sí, ciertamente Dios empieza ya a tratar conmigo. Empieza a tratar ya mentalmente conmigo, empieza a hablarme de la persona, empieza a hablarme de todo. Desde ese momento que entró ese pensamiento en mi mente, desde ahí la cosa cambió. Yo empecé a recogerme, empecé a disminuir la calle, las bebidas y los coros. Cuando eso acontece, fue tan el punto tan perfecto que ya llegó un momento en mi vida que yo sentí que Dios me convenció. Me decía, ¿qué tú haces en la calle? Ya conviértete. Tú no estás haciendo nada. Amén. Porque no era feliz. Y llegó el momento que estoy yo ya en mi casa decidido, convencido por el Espíritu Santo. No me había convertido, pero estaba convencido por Él. Ya yo ese día iba para la iglesia a hacer la confesión de fe. Ya yo estaba convencido para hacer confesión de fe. ¿Me entiendes? Porque hay gente que Dios los convence, Dios trata con ellos, pero se hacen demasiado incrédulos. Endurecen tanto el corazón que luego acontece, mi amado, lo que realmente dice la palabra. ¿Verdad? Hay personas que Dios tiene que llamarlo por dolor, porque en el momento de amor, amén, no viene en el camino. Yo era temeroso, no me gustaban los problemas, no me gustaba de que yo inmediatamente empecé a escuchar la voz de Dios. Ahora, el día que yo estaba motivado, que el diablo que el Señor reprenda se dio cuenta de eso, ¿sabe qué aconteció? Pues me mandó un emisario a mi casa. Uno de los mismos con quien yo bebía, con quien yo hacía coro, Santo, con quien me movía. Y ese día llegó esa persona a mi casa, ¿sabe qué me dijo? En Invivienda hay un coro de mujeres. Y cuando yo voy a hablarle Cuando yo voy a hablarle para explicarle mi situación, no me dejó hablar. Me dice, espérate, que si tú no tienes cuarto, yo tengo dinero aquí. Vámonos para allá, que yo pago todo. Jesús. ¿Tú estás entendiendo? Vámonos, que yo pago todo. Aleluya. Pero cuando yo le digo, espérate, varón, o espérate, fulano, yo me voy a convertir al evangelio. Ya Dios trató conmigo, estoy convencido y voy hoy a entregar mi vida al Señor. Ya yo dejé todo eso. Esa persona bajó el rostro. Esa persona me miró entristecida porque ciertamente, aleluya, fue algo enviado del mismo Satanás. Tremendo. Entonces, ese mismo día, tú estabas decidido y tú dijiste, hoy me convierto. Eso Amén. No estaba en discusión ni era negociable. Amén. ¿Y cuánto tiempo ha pasado después de eso? Bueno, en realidad, después de que me convertí o antes de convertirme. ¿Cuánto tiempo tienes en el evangelio? Bueno, tengo ya aproximadamente 10 años en el evangelio. Excelente. 10 años. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío cuando ya tú estás en los caminos del Señor? Porque así como vino ese amiguito ese día, me imagino que aún después de que te conviertes, tal vez te siguieron buscando, duraba un tiempo atrás de ti.
Claro, ciertamente, en verdad, no ha sido muy, muy fácil. Algo que me destacó mucho para permanecer en el Evangelio fue que inmediatamente yo conocí al Señor, inmediatamente escuché la audiencia, aquellos nuevos creyentes que están ahí, que muchas veces se convierten y luego no duran 2 días. Fue que inmediatamente yo me entregué al Señor, yo entendí que había que ayunar y había que orar y había que leer la Biblia. Yo recuerdo que cuando eso trabajaba en una ferretería, tenía mi coro ahí donde yo hacía el coro por fuera. Y desde que yo entré al camino, inmediatamente yo me robaba 2 minutos, para así decirlo, o 5 minutos de la hora de la comida y yo me encerraba en el baño, cerraba el inodoro y ahí yo me tiraba de rodillas. Entonces, eso en realidad fue lo que me fortaleció para esto. Pero sí, ciertamente, muchos ataques me persiguieron, muchas metresas y todas esas situaciones. Pero gracias al Señor, con todo eso, Dios me ayudó a permanecer. Tremendo, tremendo. En ese tiempo que tenemos en esta poderosa entrevista, nuestro hermano no estaba hablando de cosas que le pasan a muchos nuevos creyentes, de acontecimientos, de sucesos que experimentan muchos nuevos creyentes que tal vez no lo dicen, pero son cosas que son parte de sus inicios. Y vemos que algo que usted apuntaba y queremos hacerle énfasis es que precisamente cuando ya usted empieza a tener el convencimiento de querer servirle al Señor, empiezan a haber obstáculos. Hay una persona que son esa gente que no te visita, no te busca, no te llaman, pero el día que tú quieres hacer algo para Dios, se te tiran allá. Y hay una en particular que el mismo día que usted quiere convertirse, pues empieza a hacerle oferta. Háblenos un poquito de ese día. Amén, amén. Ciertamente sí, un punto que no se puede quedar, porque yo sé que esto va a impactar a alguien. Hay personas que van a escuchar esto que pueden ser que estén pasando o hayan pasado la misma situación. Ciertamente esa persona no quedó convencida, para así decirlo, o Satanás no quedó convencida con la respuesta que le di. Desde ese momento yo no había hecho confesión de fe, pero me sentí cristiano. Pero ¿qué acontece? Yo recuerdo que le digo, pues entonces vamos a encaminarte en el motor mío para que tú te vayas para donde vas. Pero en lo que lo encamino, recuerdo que paso por un negocio y le digo, vamos a pasar por aquí. Yo conozco a este hombre para que conseguirte una fiesta y hagan una fiesta de música, de bachata y de bebedera y todo eso. A ver, cuando llegamos al lugar, busco a la persona del lugar y le presento a la persona que llevo. Cuando él entra hacia allá, veo que de allá para acá el hombre viene con una cerveza en la mano, Jumbo de la grande. Pero una cerveza. Ay, cuando ya el hombre se me acerca, ya es porque ya me tiene un vaso de la mano frente a mí. Y yo quiero echar para atrás porque tengo un convencimiento dentro de mí que soy cristiano, que me voy a convertir. Pero él no me dejó hablar mucho. Inmediatamente me dijo, toma, bébetelo, que todavía tú no eres cristiano. Tú estás entendiendo cómo el enemigo trabaja. O sea, no tiene el compromiso, puedes tomártelo. Y esa era la situación. Ahora, ¿qué acontece? Créeme que cuando yo me tomé ese vaso, un hombre que viene de la calle, de bebé, que le gusta la cerveza, que le gusta la bebida y el coro, y ese es el coro mío como quiera, yo no dudé, me tomé el vaso de cerveza y después de esa se convirtieron en 5 Jumbo en esa tarde. Dios mío. Cuando eso acontece, que nos tomamos las 5 Jumbo, inmediatamente yo recuerdo que me aparto para un lado, saco mi teléfono, llamo a la sierva, le digo, mira muchacha, olvídate de todo, olvídate de esto, olvídate de aquello, que yo no me voy a convertir nada. Dios mío. Porque ya había tomado el enemigo el control a través de la bebida. Pero así mismo, como yo le suelto la palabra, no recuerdo qué fue lo que ella me dijo, también así mismo vino otra palabra ya para acá y yo sentí que el mismo humo en ese instante empezó a bajar de mí y empezó Dios a tratar conmigo y empezó el Espíritu a decirme luego, ¿qué pasa? ¿Qué hiciste? Wow. Yo te convencí, tú me dijiste que te vas a convertir, ¿qué es lo que estás haciendo? Empezó un reclamo fuerte, Leonela, en mi interior y yo me sentía en ese momento avergonzado. Me sentía con vergüenza, más ellos estaban gozando, tranquilos, pero yo empezó dentro de mí algo que me golpeaba. Wow. Pero para no dejarte esta parte afuera, no fue solamente eso. Cuando ya yo convencido y arrepentido en ese momento de lo que había hecho, yo sigo mi ruta para llevarlo al lugar. En que el camino tuvimos a punto de tener varios accidentes. No uno, varios. Varios accidentes. Exacto. Y ya la última parte fue que estando parado en un tapón, recuerdo que íbamos rumbo al 9 de la Charle, estamos parados en un tapón,
frente al negocio, una discoteca, La Aurora, en ese tiempo se llamaba, ahí era donde se hacían los eventos. Yo llegué a visitar para hacer fiesta con ellos. Estamos frente ahí y estando parado un tapón, yo recuerdo que yo no sé de dónde, pero esa jipeta, con esa goma de esa jipeta grande que tienen peso de verdad, yo sentí que estando el pie en mío, parado en el suelo, me pasa por encima del pie y nada me acontece. Yo solamente sentí, dije, wow, y me quedé tranquilo y esperé que pase su goma y dije, wow, ahora sí de verdad que la cosa se puso peligrosa. Cuando la guagua pasó su goma de encima de mi pie, pues sentí que todo estaba normal. Dije, bueno, la cosa se puso fuerte. Solté a los muchachos y mismo le dije, quédense aquí, váyanse desde aquí, que yo me devuelvo para atrás. Wow. Y en todo el camino, mi hermana Leonela, mi mente era, te vas a convertir. Llegué a mi casa, me bañé, me puse una frena, un pantalón y cogí para la iglesia y dije, aquí estoy, Padre. Desde ahora le serví a Cristo. Desde ese momento. Wow. Dios mío, tremendo, tremendo. Y cuando ya tomas esta decisión, que hubieron muchos obstáculos para que la tomaras ese día, pero ya te decides de manera ya definitiva. ¿En qué área tú entiendes que has tenido como más lucha, como más batalla, después que ya estás en los caminos del Señor? En ese momento ahí comenzó lo que es la guerra mental con el mundo, con lo que me gusta afuera y con lo que voy a experimentar adentro. Ese fue la guerra más fuerte. Yo recuerdo que cuando me convierto yo tenía una memoria micro, que yo tenía ahí más de 300 músicas impía, bachata, que Anthony Santos, que fulano, porque esa era la guerra abiertamente mía. Esa fue donde yo me destaqué mayormente. Okay. Y yo recuerdo que yo agarro esa memoria, voy donde un amigo y le digo, mira, fulano, yo me convertí, pero toma, guárdame esa música ahí, por si acaso mañana yo vuelvo para atrás. Jesús, ¿cómo va a ser? Sí, ciertamente así lo hice. Le dije, guárdame esa música ahí, porque yo entendía que yo veía a los evangélicos que se convertían, pero volvían hacia atrás. Y escucha esto, me llega una palabra. Esta es la guerra que está peleando toda persona que quiere servirle a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la guerra? Que no quieren convertirse para mañana volver hacia atrás. Y déjame decirte esto. Solamente conviértete, decídete por Cristo que Él va a cambiar el chi de tu mente y va a cambiar tu entorno y esos pensamientos, Dios los va a trabajar. Claro que sí, porque yo sé que hay muchos de esos que están ahí en sintonía, que están en la audiencia, que tienen esta misma situación, que ellos quisieran entrar al camino, pero ellos están pensando en las cosas de las que hay que despojarse, lo que hay que dejar, de lo que hay que apartarse, y le están dando mente y lo ven como difícil. Y ellos entienden que no van a tener la fuerza suficiente para ellos poder despojarse de todo aquello que a ellos les gustaba. Sin embargo, en ti vemos un ejemplo claro, en tu experiencia y en tu testimonio, de que aunque tú tuviste varias luchas, tuviste un tiempo donde te apartaste, donde no pudiste tener la firmeza que querías tener, pero hubo un momento donde el Señor te sostuvo de tal manera que no hubo vuelta atrás. Entonces, yo quiero que tú le des un consejo a los que están batallando ahora mismo con el doble ánimo, que hoy en día tú lo ves que están bajo fuego, que quieren todo lo que tiene que ver con Dios, pero entonces mañana amanecen desanimados, desalentados, que no quieren ir a la iglesia. ¿Qué tú le dirías a esa gente que está atravesando esa situación, principalmente nuevos creyentes? Amén, amén. Ciertamente la resistencia y seguir creyendo en Dios. Eso es algo que va a ser normal. Yo lo veo como algo normal para nuevos creyentes porque no conocen. Exacto. Y ciertamente sabemos que hay unas tinieblas y hay una luz, y la luz y las tinieblas siempre van a luchar. El enemigo nunca se queda tranquilo. Aún el enemigo nos persigue, aún sabiendo dónde estamos, sabiendo cómo lo golpeamos, y aún así nos persigue. Entonces, lo que yo le digo y le aconsejo, traten de buscar la presencia de Dios. Aléjense de las cosas del mundo, aleluya, de las cosas que le agradaban. Entren en un sistema de búsqueda de Dios. Vayan a la iglesia, oren en la iglesia, ayunen y aférense en Dios. Que toda esa lucha y esa guerra, todas esas batallas que están peleando, aún Dios las está utilizando para prepararte
y para hacer de ti una nueva criatura en el mañana en Jesús. Excelente, claro que sí, claro que sí. Así que todos los que nos están escuchando, no se desanimen, nada se ha perdido. Por eso el proverbista dijo, mejor perro vivo que león muerto. Amén. A veces tú no tienes muchos recursos, tú no tienes muchas cosas de qué agarrarte, pero todavía estás inhalando oxígeno, todavía estás vivo, tienes oportunidad de levantarte. Dios no ha terminado contigo. Quiero que mi hermano, pues, Yumel, que él esté elevando un clamor a favor de todos esos que están ahí y que tienen una lucha mental diariamente, un pleito constante con lo que los jala de allá afuera. Vamos, amén, a estar intercediendo en esta hora. Amén, amén. Sí, vamos a clamar por todo aquello que no han escuchado. Vamos a clamar. Yo sé que alguien se va a identificar para que Dios haga la obra y que esta palabra, esta entrevista o este testimonio sea edificante para una persona, aunque sea conforme a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos en tu presencia, Dios mío, adorándote y dándote la gloria y el poder, reconociendo, Padre amado, que tuya es la gloria, Dios mío, aleluya. Hablamos, Dios mío, de nosotros, pero glorificándote a ti. Mira cada vida, mira cada oyente, Dios mío, mira cada transeúnte que puede escuchar, los que se conectan, Dios mío. Yo te pido que les hable, Jehová, que tu Espíritu Santo, Padre eterno, Jehová, lleve una palabra directa a su vida y que todo aquel que esté pasando situaciones como esta y esté viviendo este momento, esté peleando lucha y guerra para permanecer y afirmarse en los pies de Cristo, aleluya, que a través de este testimonio ellos puedan entender y reconocer y que desde aquí sus pies puedan ser afirmados y seguir hacia adelante, que ellos digan como él pudo, yo también puedo seguir. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para gloria de tu nombre, amén. Amén. Y amén. Poderoso, poderoso, tremendo, gloria al Señor, lo que hemos estado compartiendo en el día de hoy. Amén, como nuestro hermano relata su conversión, su proceso, sus luchas, pero aún así 10 años después todavía estamos aquí. Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Qué bendición, de verdad que sí, haber tenido a nuestro hermano aquí. Si hay alguien ahí en la audiencia, pues ponga en la caja de comentarios. Queremos saber un poquito más del varón. ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Dónde fue a dar la sierva? ¿Qué pasó? Todo eso póngalo ahí en la caja de comentarios. Pregunte, que el varón está disponible. ¿Nos puede decir dónde podemos contactarlo? ¿Sus redes sociales? Amén, amén. Vamos a primeramente a darle, ¿puedo darle mi número de WhatsApp? Claro. Es el 829-373-4175. En Facebook, Evangelista John Merkin Matos. En TikTok, Evangelista John Merkin Matos igualmente. Claro que sí. Sabes que siempre hay gente que quiere un consejo, una palabra, una oración. Y es bueno pues que puedan saber dónde contactarlo. Así que sin más, pues se nos ha agotado el tiempo. Gloria al Señor. Y esto fue tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian, Excelencia Cristiana Televisión, segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Y nos acompañó nuestro hermano John Merkin Matos, evangelista de Cristo Jesús. Amén. Así que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.